Shalom a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Una vez más, para participar de la enseñanza de la Torá. Hoy vamos a mirar o a tratar este tema: limpia tus cuentas pendientes. Limpia tus cuentas pendientes. Y la base para esta enseñanza la encontramos en el libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 45, desde el versículo 1 al 4. Dice: Yosef ya no pudo contenerse en presencia de todos los que estaban ante él, y exclamó que todos sean sacados de mi presencia. Y así no quedó nadie con él cuando Yosef se hizo conocer a sus hermanos. Dio un grito de llanto. Misraim o Egipto lo oyó, y la familia del faraón lo oyó. Y Yosef les dijo a sus hermanos: yo soy Yosef, mi padre sigue con vida. Mas sus hermanos no pudieron responderle, pues se quedaron perplejos ante él. Entonces Yosef le dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy Yosef, su hermano, soy yo a quien vendieron a Egipto. Amén. Bendito eres tú, santo, bendito Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Tú eres el amo del universo, a quien debemos rendir toda bendición, toda gloria, toda honra, porque tuyo es el poder, el imperio y el reino eternamente y para siempre. Permítenos, Señor, en esta hora llegar a los corazones de cada amigo y hermano, y podamos, Señor, cada día entender tus caminos y poner en práctica todo lo que nos vas enseñando. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Como digo, hoy vamos a tratar acerca de limpia tus cuentas pendientes. Cuando nosotros miramos la historia de José o Yosef, ya estando en el poder, estando en el reino, segundo después de Faraón, y al desatarse el hambre, los hijos de Jacob, hermanos de Yosef, tienen que ir en busca de comida a Egipto, a raíz de que tienen noticia de que allá en Egipto había alimento. Entonces, cuando ellos van en busca de este alimento, por supuesto comprándolo, entonces Yosef los reconoce, y él, en vez de correr y abrazarlos y besarlos a sus hermanos, comienza a tratarlos duramente. Bueno, es algo que a nosotros nos lleva a pensar, a meditar. ¿Por qué el comportamiento de José se torna de esta manera frente a sus hermanos? ¿Qué razón tendría para tener que actuar de esa manera, cuando en realidad nosotros, como seres humanos, al no ver a nuestra familia después de tanto tiempo, lo que hacemos es tener que dejar que nuestras emociones y sentimientos que han estado guardados o reprimidos en nuestro corazón o en nuestro ser por tanto tiempo, dejamos explotar al ver a nuestra familia, a las personas amadas. Así que José debería haber hecho eso. Sin embargo, nos deja algo que pensar, porque no actúa así. Él actúa contrariamente, los trata duramente. Y ese tratar duro, pues sencillamente nos lleva a meditar primeramente en el Todopoderoso. De que el Todopoderoso, o sea, mejor dicho, para entender este comportamiento de José, debemos entender que el Todopoderoso posee una cualidad de justicia, la cual consiste en retribuirle a la persona con la misma moneda con la que se comporta. Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver como en el caso de Jacob. Jacob, cuando estaba con su padre Isaac y su madre Rebeca, ellos le piden a Jacob que vaya a Parán o a Harán,
sencillamente a buscar esposa. Y él, pues, ni modo, obediente, va a esos lugares, además que también iba huyendo de Saúl. Ya nosotros sabemos la historia, que Saúl justamente quería matarlo a raíz de que él le roba la primogenitura, le roba la bendición. Así que este es el momento también para tener que huir, pero también tenía que cumplir con la misión, lo que sus padres estaban encomendando, de traer esposa de ese lugar, de Parán. Sin embargo, nosotros vamos a ver que Jacob, después de 22 años, regresa, después de 22 años, que son largos, por supuesto, regresa a sus padres. Y esto va a ser retribuido, o sea, así como él ha actuado, así como él se ha distanciado de sus padres por ese tiempo, de igual manera también fue recompensado o pagado, y fueron 22 años que tampoco vio a José. A raíz de que José estaba en Egipto, pues por supuesto, después de ser vendido y ser levantado, ser sacado para tener que ser segundo después de Faraón. Transcurrieron desde esa fecha hasta el día en que lo volvió a ver, 22 años. O caso contrario, también cuando nosotros vemos de que Jacob se viste con pieles, se pone en los brazos pieles de cabritos para tener que engañarlo a su padre, y con el fin de recibir la bendición, entonces su padre pues le da esa bendición, pero la retribución que recibe Jacob es de igual manera, porque también mataron un cabrito y con la sangre mancharon las ropas, y de esa manera también fue engañado por parte de sus hijos. Es que el Todopoderoso actúa de esa manera, así. O caso contrario, cuando vemos que así como le miente a su padre, entonces allá en Parán también Labán lo engaña, e incluso hasta Raquel, consciente en el asunto de ser engañado, porque él, cuando trabaja 7 años para Labán con el fin de casarse con Raquel, nosotros vamos a ver que Labán no la entrega a Raquel, por el contrario le dan a Lea. Y entonces Jacob le reclama a Labán por qué había hecho eso, y también le reclama a Raquel. Pero Raquel le dice pues que así como él también había engañado a su padre Isaac, pues entonces ahora estaba siendo retribuido de la misma forma. Pues esto nos debe llevar a pensar, nos debe llevar a meditar. Y esto lo conoce perfectamente José. José sabe perfectamente que la retribución se recibe de acuerdo a como nosotros actuamos. Que si nosotros actuamos mal, así también se nos retribuye. Y si actuamos bien, de igual manera también somos retribuidos de la misma forma. Es que, como se dice, ese es justamente un atributo, una cualidad del Eterno, de que en su justicia al ser humano lo retribuye. Deberíamos preguntarnos más bien por qué actúa así el Santo bendito sea. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Y José, entonces él sabe perfectamente, a raíz de que lo ha vivido en carne propia, entonces él sabe perfectamente de que el Todopoderoso va actuando paso a paso en nuestra vida y retribuyéndonos de acuerdo a lo que nosotros hemos actuado, con el fin de ¿qué? Con el fin de que nosotros hagamos Teshuvah, con el fin de que nosotros nos arrepintamos, con el fin de despertar a nuestra alma, para que no seamos juzgados más adelante por Él mismo. Es decir, que el Todopoderoso quiere que nosotros tengamos que reconvenir con nosotros mismos y nos tengamos que arrepentir y tengamos que hacer las reparaciones respectivas, y de esa manera entonces vamos a limpiar nuestras cuentas pendientes. Ahora, como él ahora ya no tiene a sus hermanos frente a él,
o sea, José lo tiene a sus hermanos frente a él. Entonces, él puede manifestarse y decirle que él es José. Y eso le llevaría a los hermanos a tener que reconsiderar sus caminos, su postura frente a él a raíz de lo que habían actuado anteriormente, de cómo lo habían tratado, de que ellos sencillamente, decidieron en su tiempo, cuando lo tuvieron a José enviado por su padre, para tener que ir a verlos en el campo a raíz de que muchos días no habían llegado a casa, entonces decidieron matarlo. Sí, decidieron matarlo. Ese fue justamente el pensamiento original de matarlo. Pero al final, por la intervención de Rubén, entonces logran venderlo. Pero bueno, entonces, como digo, acá vamos a ver a José actuando inteligentemente, usando sabiduría y con la ayuda del Todopoderoso, del Santo, bendito sea, entonces les va a llevar a tener que tener un arrepentimiento consciente, no un arrepentimiento forzado. Como digo, ahora ya que José está como segundo después de Faraón y tener ahora frente al hermano que quisieron matar bajo ese complot, entonces podrían arrepentirse, pero de una manera forzada, y eso no quería José. Quería saber si sus hermanos en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años, entonces habían hecho teshuvá, se habían arrepentido. Quería saber eso, y por eso que él entonces comienza a tener que establecer una táctica de insinuaciones para tener que ver si realmente en su corazón hay sensibilidad, hay acercamiento hacia la espiritualidad, hay acercamiento hacia el Todopoderoso, o están poniendo en práctica, puesto que José era un hombre que también había hecho teshuvá. Cuando él miró en cada paso de lo que le sucedía en su vida, entonces él hizo teshuvá. Pues él también de igual manera limpió sus cuentas pendientes, porque sabe que esas cuentas pendientes, si uno no las limpia, entonces el Todopoderoso las va a juzgar. Y antes de que vayamos a tener que ser juzgados por el Todopoderoso, entonces primeramente nosotros hay que limpiar esas cuentas pendientes. Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Así como José acusó a sus hermanos, entonces de igual manera, y eso lo hizo frente a su padre, los acusó de comer carne con sangre, los acusó de tener que convivir o tener relaciones con esposas de otros hombres, o sea, de tener relaciones prohibidas. Entonces José va a tener que experimentar la misma situación. ¿Ven? Él incluso habló de que sus hermanos hablaban entre ellos de que eran hijos de esclavas, y así como él habló de que sus hermanos hablaban de que eran hijos de esclavos, de igual manera también él fue vendido como esclavo. O sea, eso es lo que José justamente vio en su vida, de lo que pasaba, de cómo el Eterno retribuía a las personas. Entonces ahora él lo va a poner en práctica para tener que corregir a sus hermanos o llevarlos al arrepentimiento, y entonces cuando los tiene frente a ellos les dice que ellos son espías, los acusa de espías, los acusa de espionaje. Diga, esto es serio. El ser acusado de espionaje es bastante serio, no es cosa de broma, no es cosa de tener que nosotros reírnos. Es algo que debe llevarnos a pensar de que nos tengan que acusar de espías, y estos varones, hijos de Jacob, al verse acusados de esa manera, pues se sienten totalmente perplejos, ven que es algo ilógico, no es nada razonable. ¿Cómo es que sencillamente les van a acusar de espionaje? Sin embargo,
Ellos meditan, piensan, recapacitan y se vuelven hacia atrás, miran en su pasado, recordando 22 años atrás, y también ellos acusaron a José de espionaje. También lo acusaron de espía cuando su padre le envió a ver a sus hermanos y les llevaba comida. Entonces eso les lleva a reflexionar, a recapacitar. ¿Ven? Les lleva a recapacitar. Bueno, entonces nosotros vamos a ver de que ellos inmediatamente ya comienzan a pensar y a meditar, pero todavía no reaccionan debidamente, sino más bien es Rubén el que piensa por un momento y dice, bueno, yo soy el que debería aceptar toda la culpa, yo soy el que debo ser llevado justamente a ser vendido como esclavo, o caso contrario, el que debo quedarme acá. Pero él piensa así porque él fue de la idea de tener que más bien meterlo en el pozo, pero no de tener que matarlo. Él no participó de ese pensamiento de tener que matarlo. Entonces él dice, entonces yo no soy culpable de tener que matarlo o de haber tenido que llevar a esa venta. Él solamente quiso que se le ponga en el pozo y como fue también al día siguiente temprano para buscarlo y ya no lo encontró porque lo habían sacado ya sus hermanos y lo habían vendido a unos ismaelitas. Entonces él, bueno, está mirando de que no tiene casi mucho que ver, pero sin embargo reacciona. Y eso José está mirando de que Rubén es el que está más cerca del arrepentimiento. Sin embargo, a nosotros todavía no. Entonces, los otros habían pensado que lo que habían hecho con José hace 22 años atrás estaba bien. ¿Por qué pensaban que habían hecho bien? Porque en realidad cualquiera que hace la shonjará o hablar mal de los hermanos o acusar de esa manera de que estaban ellos teniendo relaciones prohibidas o caso contrario de tener que decir que estaban comiendo carne con sangre, pues en realidad la persona debería morir si es que hablaba de esa manera. Y cuando a José lo juzgaron en aquel momento, él sí aceptó y sabía que era merecedor de la muerte. Entonces, en cierta forma, estos hermanos de José estaban creyendo de que hasta ese momento habían hecho bien. Por eso que no, la teshuvá, el arrepentimiento, el despertar de sus almas no se produjo con tanta facilidad, no se produjo con rapidez. Sin embargo, el amor de José era grande, era inmenso, y él quería llevarlos conscientemente a esa teshuvá. Quería llevarlos de una manera muy sabia para que ellos pudieran hacer a la teshuvá correctamente. Y por eso justamente los acusa primero de espías y luego los encierra también por 3 días. Y ahora ellos se preguntan, ¿por qué nos encierran por 3 días? ¿Por qué? ¿Qué? Entonces ellos comenzaron a meditar, ¿por qué nos han encerrado por 3 días? Y comienzan a mirar y se dan cuenta de que ellos habían hecho 3 cosas con José. Primero, lo habían desnudado, luego lo metieron al pozo y después lo vendieron. Entonces ellos estaban ya mirando eso en profundidad. Ya estaban contemplando de que sencillamente sí merecían entonces estar encerrados 3 días, pero eso les iba llevando a despertar de que esos pasos que habían llevado a efecto les tenía que llevar a dar otros pasos en el tener que reconvenir para con el Eterno, para con Elohim. Entonces, Rubén dijo que todos estaban equivocados, como ya lo vuelvo a decir, de que él era justamente el responsable.
Él era el que debería estar pagando todas las cuentas. Sin embargo, como ya también se observa, que al final llegaron a la conclusión que ellos estaban siendo castigados por la sentencia de muerte. ¿Ah? La sentencia de muerte que le determinaron a José. Ellos, o sea, el resto, ¿ya? El resto. Entonces, ellos pensaron matarlo. Como sabemos por la historia sagrada, que no se llevó a efecto esa muerte. Lo que más bien sabemos que lo vendieron, y por eso estamos justamente hablando de que ahora está en el poder y él los está llevando a hacer teshuvá. Luego colocó a Simeón en la cárcel, ¿no? Y como garantía de que ellos iban a regresar, que volverían otra vez. Entonces todos se preguntaron por qué Simeón fue retenido en la cárcel. Y el resto lo libró. Ellos se preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué a él? ¿No? ¿Por qué a él? ¿Y por qué el resto son librados? Entonces, porque Simeón fue el primero en pensar en matar a José. Él fue el de la idea de matar a José. Simeón. Entonces, así como fue el primero en pensar en matar a José, así entonces también ahora va a quedarse en la cárcel para tener que llevarlo a pensar, a meditar profundamente de que sus actos anteriores ahora están siendo retribuidos y pueda hacer la teshuvá correspondiente, pueda entonces limpiar justamente su vida anterior, porque eso es justamente a donde nos quiere llevar el Todopoderoso. El Todopoderoso, cuando dice que nadie quiere que se pierdan, es porque nos vuelve a suceder en la vida muchas cosas de las que nosotros hemos hecho anteriormente. ¿Para qué? Para que nos corrijamos, para que nosotros podamos entonces limpiar nuestras cuentas pendientes, porque nosotros tenemos muchas cuentas pendientes, como dije en la lección anterior, que nosotros debemos mitigar nuestros juicios, y ahora tratamos de limpiar nuestras cuentas para que el Todopoderoso no nos juzgue. Muchas personas se van de este mundo sin arreglar sus cuentas, sin mitigar sus juicios, se van de este mundo sin limpiar sus cuentas pendientes. Entonces el Todopoderoso no quiere. Además, estos 12 varones, estas 12 personas, eran justamente los que estaban dando origen a la nación de Israel. Entonces, ¿cómo podrían formar la nación que sería el pueblo del Todopoderoso? ¿Cómo podrían entonces ser las personas indicadas para tener que ser la nación santa, la nación Kadosh del Todopoderoso? Entonces tendrían que conocer perfectamente de cómo limpiar su cuenta, de cómo hacer teshuvá, de cómo despertar el alma, para poder justamente ser esa nación a la que el Todopoderoso lo va a llamar la niña de mis ojos, o mi primogénito, o la nación santa, la nación Kadosh, pueblo elegido, nación adquirida pues por la bendita sangre de Mashiach. Pues justamente tienen que conocer todo ello, saber realmente lo que se experimenta en carne propia, lo que ellos han hecho a otros, y acá van a ser corregidos correctamente. Entonces por eso es que a Simeón lo dejan en la cárcel para que él reflexione, recapacite, reconsidere su camino, haga teshuvá, se arrepienta verdaderamente, porque él fue justamente el de la idea de matar a Yosef. Entonces, los hermanos de Yosef recién comienzan a entender que deben ir a Egipto y pedir perdón. Eso es, pedir perdón. ¿Ah? Entonces, cuando van a tener que regresar por segunda vez, a raíz de que Simeón está en la cárcel,
Y también José les pide que lo traigan ahora a Benjamín. Y ya cuando regresan, entonces ahora sí vamos a ver que justamente José va a verlo a su hermano Benjamín, pero tampoco opta por tener que abrazar y besar a su hermano porque era hijo de Raquel y José también lo era, hijo de Raquel. Sin embargo, tiene que reprimir sus emociones para seguir justamente en ese plan de ver a sus hermanos si estaban haciendo Teshuvá o si que habían hecho Teshuvá. Bueno, después de despacharles y darles la comida y hacerlos que regresen, entonces de una manera muy inteligente, Yosef hace que la copa del faraón lo esconda en el saco de Benjamín. ¿Sí? Hace que escondan la copa en el saco de Benjamín. Entonces, cuando ya partían rumbo a Canaán, José justamente llega con sus soldados y dice: ¿por qué? Sencillamente le han robado su copa. Y ellos bajan de sus acémilas y dijeron: Judá dice, mi señor, mi Adón, nosotros no somos ladrones, no te hemos robado, pero si es que encontrares la copa en uno de nuestros sacos o en nuestra carga, entonces que esa persona pues muera o sea esclavo. Así que bajaron justamente los sacos de cada uno de ellos y la copa la encuentran en el saco de la carga de Benjamín. Ahí la encuentran. Entonces, ellos, los hermanos de José, ahora sí entienden mejor las cosas. Saben que todo lo que habían hecho con José, todo, que así como lo vendieron para esclavo, así también ahora le llegaba el momento de también de ser esclavos. Lo entendieron perfectamente todo lo que se estaba suscitando en sus vidas. Todo lo que se estaba suscitando en su vida lo entendieron perfectamente. Y justamente hasta ahí vamos a ver que esa es la primera parte del plan de Yosef. Pero la pregunta es, ¿hasta ahí habrán hecho Teshuvá? ¿Se habrán arrepentido? ¿Se habrán humillado perfectamente delante del Todopoderoso? ¿Ahora estarán aptos verdaderamente para ser la nación de la que el Todopoderoso quiere establecer en esta tierra? Bueno, entonces luego vamos a mirar la segunda parte de este plan de Yosef. Muy bien, luego que los hace regresar, José reprimiendo muchos sentimientos y emociones, él tiene muchas ganas de abrazarlos y decirles que él es José, pero no puede hacer hasta ver si verdaderamente han hecho Teshuvá, porque él quiere que limpien justamente sus cuentas pendientes. Él no quiere que de repente en ellos todavía haya resalvos, haya algo que en su corazón les pudiera estar llevándoles a ser esas personas que fueron hace 22 años atrás. Y eso es algo que debemos preguntarnos nosotros, debemos preguntarnos en la vida que vamos llevando. Estamos aprendiendo verdaderamente a tener que sencillamente aprender de las lecciones que hemos vivido, lecciones amargas, de repente lecciones fuertes y complicadas. Estamos observando las cosas que el Eterno va haciendo en nuestra vida para que nosotros podamos arrepentirnos, o un caso contrario, simplemente estamos dejando pasar las cosas y no estamos haciendo Teshuvá. Tenemos que ponernos muy listos para observar detalle a detalle
movimiento a movimiento, para ver lo que está el Eterno haciendo, porque el Eterno lo está haciendo, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere. Él quiere que nosotros sencillamente arreglemos nuestras cuentas. Él quiere que nosotros tengamos que reconvenir con nosotros mismos, con Él, enderezar nuestras veredas, nuestros caminos. Él dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Entonces tenemos que enderezar nuestros caminos, pero se empieza haciendo teshuvah, arrepentirnos. Y justamente vamos a ver de cómo es que José va a confirmar, corroborar si verdaderamente ellos han hecho teshuvah. Cuando él entonces ya los tiene allí, increíblemente, él dice que va a celebrar un banquete. Va a llevar a cabo un banquete, y ese banquete fue muy espléndido. Pero acá viene justamente ya la parte final, donde va a verse si ellos han hecho teshuvah o no. Sucede que había hecho ropas especiales para Benjamín. Ese fue el número 1. Y luego lo hizo sentar a su lado, así tan igual como Jacob lo hacía sentar a José allá en Canaán. Y cuando Jacob hizo esas ropas especiales a sus hermanos, o a José, los hermanos de José sintieron envidia, se ofendieron, vieron de que Jacob tenía preferencias por José. Entonces ahora, al estar frente al segundo después de Faraón, que todavía no sabían que era su hermano, y que le estaba dando una vestimenta especial a Benjamín, y que lo había sentado, y aún la porción de comida era más que el resto, era el doble. José mirando atentamente para ver si se despertaba la envidia en ellos, y se percató de que estaban tranquilos, estaban apacibles, estaban contentos con esta situación. Entonces acá viene ya la cota final, y dice: Benjamín se queda como esclavo aquí en Egipto. ¿Qué pasó? En esos momentos, entonces Simeón inmediatamente dijo: no permitas esto. Si que él se va a quedar, que sea yo quien me quede. Entonces se dio cuenta de que verdaderamente habían hecho teshuvah. Y luego el resto, también cada uno por su parte, dijeron: no, todos nosotros nos quedamos como siervos, como esclavos aquí. Esto fue la gota que derramó en el corazón de José. Se dio cuenta perfectamente de que sus hermanos habían hecho teshuvah. Se dio cuenta de que se habían arrepentido de corazón. Se dio cuenta de que estaban listos y aptos para empezar y dar origen a la nueva nación. No pudo más. Explotó en llanto. Mandó a todos los egipcios que salgan, y solo se quedaron los hermanos. Y le dijo: yo soy José, a quien ustedes vendieron. Pero no se sientan mal, porque es el Todopoderoso, el Eterno, el Santo, bendito sea, es el que me ha enviado aquí. Los hermanos estaban perplejos, anonadados porque después de 22 años que ellos habían vivido equivocadamente, 22 años en la que vivieron en el engaño con su padre, porque le habían hecho creer a su padre de que José había muerto, y que José también de igual manera lejos y distante de su padre, a raíz de la vida equivocada que tuvieron estos hermanos. Luego los abrazó, los besó y le dijo que no tema. Nosotros sabemos el desenlace de esta historia.
Sabemos que más adelante manda a traer a su padre, manda a traer a todos los que estaban allá en Canaán y que van a vivir allí en Egipto y están por 430 años. Aquí lo que nos debe llevar a nosotros es a recapacitar, a reflexionar en esta lección. Tengamos que aprender. Número uno, que sencillamente el Todopoderoso, en esta cualidad de su justicia, es que nos retribuye a nosotros en lo malo que hayamos podido hacer, en lo que hayamos pecado, en lo que hayamos cometido, los errores en que hayamos podido vivir. Pero Él no quiere que nosotros tengamos que estar en esa condición miserable, sino nos tengamos que volver a Él. Y así como José, que esperaba el momento, a pesar de que transcurrieron mucho tiempo, transcurrieron meses para tener que darse a conocer, así de igual manera el Todopoderoso está esperando. Aunque están pasando los meses y están pasando los años, pero está esperando a que nosotros nos volvamos a Él, a que tengamos que nosotros reconsiderar nuestra vida, hacer teshuvá, arrepentirnos, volvernos, porque Él no quiere llevarnos a una condenación eterna. Sabemos que viene un juicio eterno, un juicio del trono blanco, y en realidad Él no quiere que nosotros lleguemos allí. Él quiere que nosotros tengamos que escapar. Por eso, antes de que vayan a tener que llegar ahí los seres humanos, antes de que vaya a llegar su pueblo a esa situación, entonces primeramente lo llama. Y las cosas que nos pasan, las cosas que nos suceden, las tribulaciones, los problemas, las circunstancias difíciles, los malestares, a veces hasta las calumnias o los chismes que nos pudieran hacer, es para que nosotros reflexionemos, porque también nosotros lo hemos hecho, pero nos olvidamos a veces de reflexionar, o de recapacitar, nos olvidamos de reconsiderar nuestra vida. Bueno, es que el Eterno no quiere, pero si nosotros lo hacemos o nos olvidamos, y Él nos está llevando paso a paso a reconsiderar y a tener que arrepentirnos o humillarnos para que nosotros al final tengamos que limpiar nuestras cuentas pendientes, y no lo hacemos. Entonces es porque ya nuestro corazón tiene mucha insensatez. Estamos de repente viviendo equivocadamente. Pero ¿por qué no nos sentamos un momento, meditamos profundamente para considerar cada paso que nos está sucediendo, que no son buenos o no son agradables? A veces una enfermedad nos debe llevar a reconsiderar nuestra vida. Las enfermedades no nos pasan simplemente porque se suscitan, o porque los agentes patógenos o los virus o los microbios llegan a nuestro cuerpo por asuntos de casualidad. No, nada en este mundo sucede por casualidad. Todo lo que sucede en esta vida sucede por causalidad y no por casualidad. Todo. ¿Para qué? Para que el ser humano sencillamente reflexione, para que el ser humano recapacite y se vuelva al Todopoderoso. Nosotros hemos sido creados por Él y Él quiere que nosotros tengamos que vivir para Él. Tenemos acá un propósito por parte de Él. Tenemos algo por qué vivir para Él. Y Él no quiere que nosotros pasemos esta vida así y tengamos que decir al final: llegó el verano, pasó la siega y nosotros no hemos sido salvos. Vivir de esa manera es vivir de una manera tan miserable. Así que entonces el Todopoderoso quiere que nosotros tengamos que volvernos a Él. Entonces, sentémonos, como digo, miremos las cosas que nos van pasando. ¿Estás pasando por un mal momento? ¿Estás pasando por una mala situación? ¿Estás pasando por una crisis? ¿Estás pasando por un desfalco? ¿Estás pasando por una calumnia? ¿Estás pasando por un chisme? ¿Estás pasando por un atropello, un accidente? Alto, reflexiona, reconsidera de que todo lo que te está pasando solamente se te está retribuyendo por lo que ya tú has hecho o has vivido. Pero que tienes que hacerte teshuvá justamente para que nosotros no seamos
juzgados por el Eterno. El Eterno no quiere juzgarnos. Los juicios del Eterno son duros. Solo entendamos que los juicios de los hombres son duros. A José, sus hermanos lo juzgaron duramente. ¿Ven? Duramente lo juzgaron. Por eso llegaron a la conclusión de que debería morir. Entonces también a nosotros nos juzgan y mucha gente quisiera que nosotros muramos. Aún más, debes entender que el Todopoderoso dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el Todopoderoso, si en estos momentos nos juzgara, nos decretaría la muerte, pero Él no quiere. Por eso, permite que nosotros hagamos Teshuvá, reconsiderando nuestros pasos anteriores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, que nos volvamos a Él, para que de esa manera nosotros nos arrepintamos. Shalom. Señor te bendiga.